Los invitamos a seguir con la conferencia Economía Palestina bajo ocupación por parte del doctor Alexander Montero. Entonces, antes de dar inicio a la conferencia, me permito leer un breve resumen de la hoja de vida del doctor Alexander Montero. El señor Alexander Montero es politólogo de la Universidad Nacional, con magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado y el Instituto de Estudios Políticos de París. Tiene un PhD en Estudios Políticos de la Universidad Externado. Es docente e investigador universitario, consultor de medios en temas como conflicto palestino-israelí, geopolítica del Medio Oriente y política exterior palestina. Asimismo, es director del Centro Colombiano de Estudios Árabes y asesor político de la misión diplomática del Estado de Palestina en Colombia. Bueno, muy buenas tardes. Segunda oportunidad que tengo para compartir con ustedes en este evento que organiza muy oportunamente la ICESI. Quisiera empezar por hacer un muy breve panorama general y por retomar en buena medida la esencia de la presentación de la conferencia que acaba de dar Cecilia, y quiero enfatizar en algunas cosas. Concuerdo plenamente con ella en el sentido que el Medio Oriente es un muy buen sitio para encontrar oportunidades de negocio. Infortunadamente, así tan bueno es, así también es el pesar que hay una lejanía cultural más que geográfica o administrativa. Hay una lejanía cultural e institucional que muchas veces nos impide acercarnos a estas muy buenas, realmente muy buenas oportunidades de negocio. Le comentaba a Cecilia ayer, creo, una anécdota del año pasado, y es que efectivamente a través de la misión diplomática de Palestina llegó una solicitud del gobierno de Qatar para conformar una delegación de 3 niveles, una delegación de hombres de negocios, una delegación de políticos y una delegación de académicos, para asistir a un encuentro mundial que ellos realizan, que realiza directamente el gobierno de Qatar, que es el World Doha Forum, que este año entra en su versión 15. Efectivamente tratamos de seguir los protocolos que la Embajada de Qatar en Venezuela nos solicitó, nos pidió el favor. Cruzamos algunas invitaciones y lo más interesante o lo más lamentable es que nadie aceptó estas invitaciones. El gobierno de Qatar, más allá de asumir todos los gastos del viaje, veían en este desplazamiento, en esta misión, una oportunidad estratégica para hacer negocios con nosotros, con Colombia, no solamente con Colombia, con todo el mundo. Y en buena medida también, ayer lo mencionábamos, que uno de los grandes mitos es que el mundo árabe se aleja de Occidente. No, tal vez es al contrario, nosotros nos alejamos del mundo árabe y no le encontramos ese interés o ese valor que realmente tiene. Cecilia lo decía, los principales fondos de inversión del mundo están en la región del Golfo. Son economías que son absolutamente complementarias. Voy a permitirme ser un poco brusco con los países del Golfo. Cuando ustedes van a Emiratos o van a Qatar, ustedes lo único que ven es desierto. Y lo podemos poner en esos términos aún más bruscos. Si no fuera por el petróleo, estas economías estaban completamente arruinadas. Ustedes de pronto en sus aviones llegan y encuentran unas maravillas de ciudades y encuentran unas oportunidades de negocio inmensas en unas economías que son completamente complementarias. Por sus condiciones geográficas, por ejemplo, los países del Golfo tienen unas dificultades enormes. El tema del agua para ellos es un tema vital, a diferencia de nosotros, que eso nos permite tener un potencial agrícola bien importante. El tema del agua en estos países es crítico, al punto que han tenido que hacer una muy buena inversión en plantas desalinizadoras para tomar el agua del mar y hacerla potable, no relativamente, sino hacerla potable, pero a un costo supremamente alto. Puede ser que no haya una sola nube en el cielo, ustedes miran para arriba y el cielo es gris por la arena que se levanta. O sea, es una geografía que permite o que hace que las economías sean absolutamente complementarias, y lo podemos poner en términos tan simples como que estamos desperdiciando esas grandes oportunidades de negocios que hay. Y es una sociedad de consumo, es una sociedad que consume sin dolor. Le estaba diciendo al doctor Eduardo Kronfli, a propósito de la última análisis que hacía Cecilia,
Efectivamente, debajo de la bella, tanto de hombres como de mujeres, se esconde un jean, se esconden unos zapatos, se esconden joyas, se esconden relojes que motivan o que dinamizan este consumo. Me encontré con una cosa supremamente rara, es un reloj de pulso de $500,000 y les aseguro que le sale cliente. Entonces, hay que abrir la mente y hay que justamente tener claro el mapa de dónde se puede hacer este tipo de acercamientos y dónde se puede hacer este tipo de inversiones. Infortunadamente no ocurre en todo el mundo árabe y quise traer el ejemplo de Palestina, más allá de una obligación institucional. Más allá de ser el director del Centro Colombiano de Estudios Árabes, soy también funcionario de la misión diplomática de Palestina en Colombia. Pero más allá de ese deber institucional, porque justamente Palestina es el contraste de las economías del Medio Oriente, incluso aún más contrastante lo que puede resultar el análisis de Libia, a pesar del conflicto libio actual, o más contrastante lo que puede ocurrir con el análisis de Siria, a pesar de las dificultades que ocurre actualmente con Siria. Palestina es un ejemplo supremamente único. Y es un deleite incluso para estudiantes de economía o profesionales de economía, porque no van a encontrar estas condiciones en ningún otro estudio de caso en el sistema internacional. Es efectivamente una economía bajo ocupación. Esta economía bajo ocupación, esto lo planteaba un poco ayer, sin entrar en detalles políticos del conflicto, nos implica o nos llama a hacernos varias preguntas. Supongan ustedes que son inversionistas palestinos y están en el mapa de la izquierda y en menos de 100 años se encuentran en el mapa de la derecha. Ahí ustedes van a hacerse varias preguntas. En primer lugar, ¿qué ocurre en cuanto a la seguridad de inversiones? ¿Qué ocurre en cuanto a la seguridad de mis inversiones en industria, en tierra, en factores económicos? Yo tengo la posibilidad de desarrollar sector primario, tengo la oportunidad de desarrollar sector secundario, sector terciario incluso, o sencillamente por ausencia de materia no voy a tener eventualmente alguna posibilidad de desarrollo económico. Este es el desarrollo del conflicto en 100 años a nivel territorial. A nivel territorial esto implica obviamente más cosas, implica la creación de una especie de derecho paralelo en Cisjordania, que es la zona que está más grande al centro, y en Gaza, que está más abajo a la izquierda, y es la confluencia tanto del derecho palestino como no del derecho israelí, sino de una serie de ordenamientos legales que se llaman órdenes militares o normas militares que rigen desde el lado militar la ocupación. Entonces, por ejemplo, se vuelve ilegal concentración de personas, se vuelve ilegal la exposición pública de materiales que impliquen algún tipo de nacionalismo, se vuelve ilegal, y ya esto es un poco más de la dinámica del conflicto, se vuelve ilegal, por ejemplo, que en una manifestación algún jovencito lance un palo, una piedra a alguna autoridad israelí, se vuelve ilegal al punto de ser punible, o sea, implica años de cárcel. Entonces, este derecho paralelo también tiene unas implicaciones sobre la economía. No hay una certeza sobre la propiedad, ya que en buena medida Israel basa sus políticas de ocupación en la transferencia de población propia de su territorio, su frontera, y la siembra dentro de Palestina. La titulación de tierra en Palestina se vuelve completamente incierta. En cualquier momento el dueño de tierra en Palestina puede recibir la visita de un oficial israelí a decirle que tiene que desalojar su propiedad porque o la van a ocupar con pobladores israelíes o sencillamente la van a derrumbar para construir una nueva encima. Entonces aquí vemos un impacto en dos niveles. Por un lado en el sector primario, el sector agrícola, en segundo lugar el sector industrial. Más allá de algunas cosas que voy a mencionar más adelante, de las dificultades en cuanto a importación de materias primas, por ejemplo, o importación de bienes y la exportación de bienes en la economía palestina. Normalmente, históricamente, ¿qué se hubiera podido producir o qué se producía? Palestina tenía un potencial agrícola enorme, enorme. Hay algunas zonas de Palestina histórica, es el primer mapa que veíamos a este lado, que eran famosas en el mundo árabe, incluso eran famosas en Europa por la producción de cítricos. Estamos hablando de Haifa, estamos hablando de Jaffa. Incluso, irónicamente, el Mar Muerto, ustedes saben, es la zona más abajo que existe en el mundo, más deprimida que existe en el mundo, 400 metros bajo el nivel del mar. Y en el valle del Mar Muerto, justamente en la zona de Jericó, aún se produce o hay algunos sectores agrícolas, sobre todo frutales,
en la economía palestina. Realmente, o sea, no tengo la explicación técnica, me parece supremamente llamativo que en una zona tan baja y tan árida como puede ser la región del Mar Muerto existan condiciones agrícolas favorables para cítricos y para frutas. Aún existen, ya no existen las de Jaffa, ya no existen las de Haifa, eso hace parte de un mapa distinto, pero siguen existiendo en menor medida estos cultivos, con dificultades nuevamente serias. Y permítame regresar un poco a este mapa. Ustedes ven en el mapa del 2002 que repentinamente le aparece una franja blanca a la derecha de ustedes. Ese es el río Jordán, el que está más a la derecha, es la frontera con Jordania. El Mar Muerto estaría en la entradita que se hace en la frontera, más o menos en la mitad. Y esa zona blanca que aparece repentinamente es una zona, aquí está, gracias, acá. Esta zona blanca que se hace en este corredor es una zona que Israel decreta como zona de exclusión militar. Y utiliza varios argumentos. En primer lugar, porque necesita, dice Israel, tener unas fronteras seguras con Jordania, aunque, vale la pena decirlo, solamente 2 países árabes han firmado acuerdos de paz con Israel. Por un lado Egipto y por otro lado justamente Jordania. Si uno fuera un tanto crítico, uno diría, bueno, ¿para qué tiene usted una necesidad militar de un país con el cual ya es amigo? Pero sin embargo, uno de los argumentos es ese, se necesita tener una zona de control militar exclusiva en la frontera jordana y por eso Israel asume esta franja como una franja exclusiva de uso militar. Por tal razón, esta zona, que es la misma zona a la cual estábamos hablando, el Mar Muerto, tiene una afectación en cuanto a su viabilidad. Ya no es tan fácil entonces encontrar estas zonas de cultivo porque está compitiendo con esta mención de zona de interés militar para Israel. Hay otro elemento tradicional en la economía palestina, incluso palestina histórica, que es todo lo que tiene que ver con el olivo, por ejemplo. Nuevamente vamos al sector primario, agricultura. El olivo en Palestina se usa para todo. Del olivo se saca evidentemente el aceite, también sacan jabones, también lo utilizan para alimentos, e incluso para artesanías. De la madera del olivo se tallan cualquier cantidad de artesanías, incluso en Navidad, por ejemplo, o en Semana Santa tiene un impacto importante porque de esta madera de olivo se hacen tallas relacionadas con elementos católicos o cristianos para Semana Santa y para Navidad. Por ejemplo, la venta de pesebres en Belén o en Jerusalén, hechos, tallados en madera de olivo o incluso en nácar, que es la segunda opción, tiene una importancia para diciembre. Sin duda un regalo de un pesebre hecho en Belén con madera de olivo o una figura religiosa hecha en Jerusalén con madera de olivo, del Monte de los Olivos, de olivos que tienen 2000 años, que vieron a Jesús rezando allá, pues obviamente tiene un impacto emocional bastante grande. Entonces, en Palestina los productos relacionados con el olivo también tienen una importancia tradicional. Infortunadamente, el asunto de los olivos se vuelve un símbolo político, se vuelve una especie de árbol nacional en la causa palestina, de tal manera que también sufre el rigor de la ocupación. Normalmente, cuando hay algún ejercicio de represión en alguna manifestación palestina, y si hay olivos por parte de los manifestantes, los olivos también sufren esta represión, fácilmente son quemados o son arrancados, un poco en la lógica de ese árbol nacional, de esa representatividad que tiene el olivo para un palestino, y de hecho no solamente para un palestino, yo creo que en buena medida para un árabe de la costa mediterránea, sobre todo, tiene una importancia fundamental. Para los libaneses el olivo también tiene una importancia fundamental. Otro elemento que existía a nivel tradicional es el turismo, que existe incluso en parte, y ayer lo mencionábamos muy rápidamente, es el turismo religioso. Es muy complicado eventualmente distinguir algunas cosas sin tener claridad sobre el terreno, y volvemos acá a este mapa. Esto es básicamente Palestina hoy. Cuando la autoridad turística palestina, cuando la oficina de turismo palestina quisiera promover el turismo, tendría algunas ciudades donde promoverlo, por ejemplo. Tendríamos que hablar de Belén, el turismo sobre todo en diciembre, en Navidad, ir a la Basílica de la Natividad, el sitio donde nació Jesús, ir a Jericó, que es una de las ciudades más antiguas del mundo, es tal vez la ciudad más antigua del mundo. Hace poco le celebramos el aniversario 11.000, es una ciudad que tiene 11.000 años. Se promueve, por ejemplo, Hebrón,
que es el sitio físico donde está enterrado Abraham. Ustedes quieren ir a ver la tumba de Abraham, sus esposas y sus hijos, allí en Hebrón está disponible. Ustedes quieren ir al Mar Muerto desde Jericó, allí está disponible. Ustedes quieren ir a Jerusalén, a la porción oriental, donde están justamente los lugares, o en parte los lugares sagrados desde el punto de vista judío, católico, cristiano y musulmán, allí está eventualmente disponible. Pero enfrentamos dos dificultades, o se enfrentan dos dificultades. La primera es dónde queda cada una de estas cosas que les mencioné en este mapa que está totalmente fragmentado. Es supremamente difícil hacer una ubicación geográfica que relacione estos sitios con Palestina. Normalmente, cuando estamos hablando de negocios en turismo, se habla de viajes o de turismo a Tierra Santa. Ustedes, si quieren ir a Israel o incluso directamente a Palestina por avión, ustedes tienen dos posibilidades. Una por Jordania y otra por Israel. Palestina no tiene aeropuerto porque fue destruido y se impide su reconstrucción. Cuando ustedes hacen turismo a Tierra Santa y van por Israel, ustedes adquieren un paquete turístico por Israel, se bajan como turistas colombianos, se suben a un bus de turismo. El bus de turismo recorre lugares turísticos en Israel, recorre lugares turísticos en Palestina, termina el recorrido, los dejan en el aeropuerto, los mandan de regreso para Bogotá, y en la cabeza de este turista está la visita a un solo país. En ese sentido, en la psiquis comercial, Tierra Santa se asocia con Israel, aunque en el terreno ese turista haya visitado dos países, Palestina e Israel. Y en ese sentido, buena parte de los ingresos turísticos pues son destinados a nuestro vecino, al vecino palestino que es Israel. Entonces, estas dos dificultades son cruciales a la hora de pensar en turismo. Sin embargo, históricamente el turismo fue una fuente de ingresos importante en la economía palestina. Hay cosas maravillosas, solamente en Jerusalén es mágico encontrar los sitios sagrados de las tres religiones monoteístas más importantes del mundo allí, confluyendo en cosa de metros. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, el sitio donde Jesús hizo la última cena, el muro, los lamentos para los judíos, las mezquitas de la Roca y Al-Aqsa para los musulmanes, la Basílica del Santo Sepulcro, cosas de una importancia simbólica y cultural que es capital para la humanidad, no solamente para un país u otro, sino para toda la humanidad. Entonces realmente resulta interesante. ¿Cuál es otra limitación actual, sin entrar todavía en un análisis económico general, que es la segunda parte de esta conferencia, de esta charla? Y esto lo planteamos rápidamente ayer. Nuevamente hablamos de la seguridad jurídica para inversiones en capital y tierra, y es una frontera de facto que se construye. Si vamos al mapa anterior, la frontera que internacionalmente se reconoce entre los dos es este mapa, que son las fronteras de 1967, previas a la Guerra de los 6 días. Cuando se han dado reconocimientos estatales, sobre todo ustedes recuerdan, en América Latina hubo una oleada de reconocimientos finalizando el tránsito 2009, 2010 y 2011. Estos reconocimientos y el que hizo recientemente Suecia, por ejemplo, toman como base este mapa, que es el mapa de 1967 y sus fronteras. En la práctica este mapa no existe, porque hay unas fronteras nuevas. No quiere decir que sean aceptadas por el derecho. Incluso existen varias demandas y existió un caso muy famoso sobre el muro que la Corte Internacional de Justicia, no la confundamos con la Corte Penal Internacional, que es otra cosa. La Corte Internacional de Justicia encuentra el muro en contravía del derecho, porque está estableciendo una frontera distinta a la frontera internacionalmente reconocida. Es una frontera de facto. Y esa frontera de facto tiene intereses estratégicos, como lo veíamos ayer. Hay utilidad militar, sí, pero también hay un interés estratégico por controlar fuentes de agua de superficie y fuentes de agua subterráneas. Hay un interés estratégico en esta organización, en este trazado del muro. Yo siempre pongo un ejemplo muy simple cuando explico el muro. Supongamos que hay dos fincas, ustedes tienen una finca, yo tengo otra finca, somos vecinos, hay un vallado en medio de las dos fincas, de tal manera que la fuente de agua está del lado de ustedes. Repentinamente ustedes se despiertan una mañana, yo he corrido la valla, ya ni siquiera es valla, sino que les pongo una separación de este estilo, que es un muro de cemento de 12 metros de alto, y dejo el nacimiento de agua al lado mío.
Eso es eventualmente lo que ocurre acá. Y este muro, que hace un trazado serpenteante, aparentemente aleatorio, tiene entonces esta función, exactamente. Este es otro segmento del muro. Hay ciudades que son rodeadas totalmente por el muro, ¿no? Por ejemplo, Calquiria tiene solamente una entrada y una salida. O hay casos como este, que es una casa en Belén de una familia católica, entre otras cosas, que el muro la rodea por los tres lados. Miren, por acá, por acá y por acá. Aquí hay dos menciones. Una sociológica. Esta familia, que es de apellido Anastas, que es de tradición griega ortodoxa, es muy crítica, y ella dice: a mí me inquieta mucho y me molesta mucho, lo dice ya en plano personal, que la gente piense que el conflicto palestino-israelí es un conflicto entre musulmanes y judíos. Porque ella dice: si eso fuera cierto, nuestra familia, que es cristiana, que es católica, ortodoxa, griega, no tendría nada que ver y no tendríamos por qué estar así. Ella insiste mucho, ella dice: el conflicto no tiene nada que ver con la religión como lo planteábamos ayer, es un tema sencillamente político de ocupación. Y esta ocupación no te va a preguntar si tú eres musulmán, tú eres católico, tú eres romano, tú eres griego. Sencillamente la ocupación es la misma para todo el mundo. Y este es un ejemplo muy importante. Esa es la primera observación. La segunda observación es nuevamente a nivel de propiedad. Todo el entorno eran terrenos de esta familia. En principio siguen siendo de esta familia. El problema es que ellos no pueden ejercer propiedad sobre su tierra. Y en ese sentido, la autoridad israelí da un plazo para que la familia palestina, o el palestino, entre comillas, afectado, reclame propiedad sobre esa tierra. El problema es que materialmente no tiene cómo pasar al otro lado y ejercer propiedad sobre su tierra, y pasan los 2 años que da Israel para que el palestino reclame, y cuando no reclama, entonces pasan a ser tierras públicas. En ese sentido, ya están condenadas a ser tierras públicas y ustedes van a perder la propiedad sobre esa tierra. Nuevamente vamos a los planteamientos de seguridad en cuanto a inversión y en cuanto a capital. No hay seguridad jurídica para usted mantener una inversión, y mantener inversión en capital o mantener inversión en tierra, por ejemplo. No hay ningún tipo de seguridad jurídica. Y este es un mapa un poco más detallado del muro y el trazado que se ha hecho. Más allá de esto, ¿qué es, o de esta introducción, qué es Palestina? Un territorio supremamente pequeño, son 6.000 kilómetros cuadrados. En el mapa que estaba al otro lado, 6.000 kilómetros cuadrados. O sea, si viéramos este mapa inicial, tendríamos que mirar que es del tamaño más o menos de Cundinamarca. 6.000 kilómetros cuadrados es mucho más pequeño. Dentro de Palestina hay 4,5 millones más o menos de personas. Por fuera de Palestina no voy a entrar a explicar por qué por fuera de Palestina hay palestinos, que eso hace parte del desarrollo histórico del conflicto, que es muy importante, pero sería un tema de una charla política y no económica. Por fuera de Palestina hay alrededor de 4,5 millones de palestinos, la mayoría alrededor de Palestina e Israel, o sea, en países árabes. Por ejemplo, en Jordania, casi el 70% de la población jordana es de origen palestino, o es palestina. Buena parte de la población del sur del Líbano es palestina. Habían palestinos en Irak, habían palestinos en Siria, habían palestinos en el norte del África. En América, la colonia más importante de palestinos está en Chile. Es entre 700 y 800 mil palestinos, con una organización muy fuerte y con un poder económico muy fuerte. En buena medida, LAN es de palestinos chilenos. En buena medida, Corbanca es de capital palestino en Chile. Entonces, es una comunidad muy organizada y económicamente muy fuerte y muy sólida. La capital administrativa, Ramallah, la capital que se reclama Jerusalén, y tiene otras ciudades que ya las mencionamos básicamente. De esta imagen, un dato importante que después voy a retomar, es que la moneda que circula es el shekel o el nuevo shekel. Es la moneda israelí. Esto quiere decir que Palestina no tiene moneda propia. Ahorita, cuando miremos implicaciones económicas, vamos a ver el impacto de no tener una moneda propia. Eso se llama ausencia de soberanía económica o monetaria. Eso es un elemento técnico que vamos a ver más adelante. Un PIB per cápita bastante bajo. Lo comparamos con el de Qatar, tendríamos que mencionarlos en días distintos, ni siquiera en días distintos, en semanas diferentes el uno del otro. Un PIB para el 2011 de $2.354 per cápita. Es prácticamente mínimo, paupérrimo, con una tasa de alfabetización, sin embargo, interesante, el 93% prácticamente de la población palestina con una alfabetización plena, incluso indicadores de educación superior también bastante altos, con un coeficiente de Gini
relativamente medio. Coeficiente de Gini para las personas que no manejan de pronto este criterio es el coeficiente que mide la distribución de ingreso. Entonces, mientras más tirado a 1 esté o más tirado a 0 esté, mide qué tan concentrado o qué tan desconcentrado está el ingreso de un país. Si es un país que concentra demasiado el ingreso, o sea, la mayor cantidad del ingreso queda en muy pocas manos, se puede medir con este coeficiente. Bien, una tasa de desempleo del 22%, que sin embargo es diferente si se mide en Cisjordania o si se mide en Gaza. La tasa de desempleo en Gaza ronda el 70%. Si se combinan con la de Cisjordania, estamos hablando de un 22, entre el 22 y el 30% históricamente. Aquí ya empezamos a hablar entonces de temas específicamente económicos de estructura de la estructura económica palestina. Como no hay seguridad jurídica que garantice ni sector primario ni sector secundario, o sea, ni tierra ni industria, en primer lugar, como en segundo lugar, la posibilidad de traer materias primas importadas es mínima, porque solamente se accede a través de Israel, incluso así sea por Jordania. Ya les explico esto. Resulta que cuando ustedes entran por Jordania, no tienen, en términos teóricos, no tienen por qué pisar Israel, porque pasan de Jordania a Cisjordania directamente. Sin embargo, el control migratorio está en manos de Israel. Efectivamente, incluso el guardia migratorio les dice a ustedes bienvenidos a Israel, y estamos hablando es de entrar a Cisjordania. El guardia migratorio le dice bienvenidos a Israel. Y corren todos los controles migratorios que pide Israel. A los colombianos no les pide visa, por ejemplo. El problema de sellar el pasaporte con el sello de entrada israelí es que si ustedes tienen interés en visitar algún otro país árabe, a excepción de Jordania y Egipto, no pudieran ir a ningún otro con ese pasaporte sellado con Israel. Tendrían que cambiarlo. Y lo mismo al revés, si tienen un sello de algún país árabe que no sea Jordania, Egipto, y quieran ir a Israel, no pueden entrar con ese pasaporte, tendrían que cambiarlo, ¿sí? Entonces, cualquier ingreso, sea por Jordania o sea por puertos israelíes o por aeropuertos israelíes, va a tener siempre el control israelí. Eso dificulta al extremo la importación de materias primas nuevamente para sector primario, sector secundario en términos económicos. De tal manera que si sumamos las dos características anteriores, resulta obvio afirmar que de los tres sectores económicos el que medianamente más desarrollo tiene es el de bienes y servicios. ¿Sí? Al tener bienes y servicios, pues relativamente solucionamos las dificultades anteriores. Tasas aduaneras e IVA tiene una participación importante, pero esto lo explico un poco más adelante porque tiene una particularidad decisiva. Comercio minorista y mayorista, o sea, el comercio de calle, al 15%, eventualmente, manufacturas, o sea, artesanías, como les decía, alrededor del 14%, una agricultura, una construcción en el suelo. PIB de 11 mil millones de dólares por año, una tasa de crecimiento real para el año pasado del menos 15%. Alguna persona que trabaje estas cifras desde la economía sabe que es decrecer, pero normalmente en una economía en crisis ustedes decrecen entre el menos 2, menos 3, menos 5, más de menos 5 están prendiendo todas las alarmas del Estado, pero decrecer en menos 15% no ocurre prácticamente en ningún lado en situaciones normales. Me atrevería a decir que ni siquiera Europa en la Segunda Guerra Mundial decreció con esta cifra. ¿Dónde está este menos 15%? Combinando la economía de Cisjordania con la economía de Gaza, yo les dije el dato del año pasado. El año pasado hubo lo recordarán ustedes, un ataque muy fuerte a mitad de año Israel a Gaza y prácticamente destruyó todo Gaza. Ahí está ese menos 15%. Una tasa de inflación del menos 2, o sea, estamos hablando de una estanflación plena. Y otros datos interesantes es que la balanza por cuenta corriente y la balanza de bienes y servicios también son negativas, o sea, hay un déficit permanente en cuenta corriente y un déficit permanente en bienes y servicios, que ya les explico por qué. Para entender esto más en detalle, vamos rápidamente a trabajar tres categorías: por un lado comercio, por otro lado asistencia internacional y por otro lado algún análisis del sistema bancario. En cuanto a comercio con Israel, la balanza comercial está totalmente concebida para ser bilateral entre Palestina e Israel. Estoy diciendo que entre importaciones y exportaciones entre Palestina e Israel, tanto la una como la otra rondan alrededor del 80%. O sea, es una dependencia exclusiva a un solo mercado, bien sea para importar o bien sea para exportar. Esto tiene varias implicaciones en el terreno. En primer lugar,
esta dependencia se vuelve un arma de presión, una herramienta de presión política en situaciones de conflicto, en situaciones cuando hay alguna crisis, sencillamente Israel dice no le compro, no le vendo y estamos afectando el 85% del intercambio comercial de Palestina. Y esto tiene otra implicación en cuanto la situación tributaria. Este 85% de importación o exportación paga impuestos, son impuestos que paga Israel a Palestina, por ejemplo, al gobierno palestino, que en momentos de crisis sencillamente dicen no le transfiero, no le pago. Estamos hablando de los impuestos del 85% del comercio palestino. Entonces, esta dependencia es una dependencia supremamente sensible. Los otros referentes de exportaciones palestinas son mínimos. Eventualmente Jordania, y en parte por la existencia importante de una población palestina en Jordania, Estados Unidos, que es prácticamente inexistente, Emiratos Árabes, que es prácticamente inexistente, y el resto del mundo. Un dato curioso a propósito nuevamente de todo el palo que le hemos dado a Huntington y al choque de las civilizaciones desde ayer. Es nuevamente un gran error, lo afirmamos, y mañana con la maravillosa conferencia el doctor Eduardo Kronfeld lo van a tener mucho más en detalle, pero nuevamente es un error pensar que el mundo árabe actúa en bloque, incluso que tiene intereses en bloque. Les cuento una anécdota. Nosotros el año pasado en la misión diplomática tuvimos que hablar con Venezuela para pedirle que nos refinara petróleo y de hecho que nos regalara en parte en una donación petróleo. Y aquí la pregunta es, ¿por qué recurrimos a Venezuela cuando el resto de los hermanos árabes nadan en petróleo? Y la respuesta es muy simple: cada país árabe tiene su agenda específica, en algún momento le interesa, le conviene, en algún otro momento no le interesa y ya hay punto. Entonces, por esta razón, en esta balanza comercial no vamos a encontrar comercio con Qatar o comercio con Arabia Saudita o comercio con Egipto de una manera significativa dentro del plano legal. Si entráramos a la ilegalidad, tendríamos que analizar el impacto de todo el contrabando que va de Egipto a Gaza, motivado justamente por el bloqueo que tiene Israel en Gaza, que es a través de túneles. Pero cuantificar eso implicaría un estudio supremamente difícil que posiblemente no sea realizable, al menos en las condiciones actuales. ¿Qué exporta? Básicamente materiales para construcción, hierro, acero, mármol, oliva, cereales, como le planteaba al inicio, y algunos muy pocos elementos agrícolas, realmente es muy pocos, muebles, baldosas, cerámica, productos farmacéuticos, artesanías, también se intenta exportar. La importación, una dependencia de Israel del 73%, como lo mencionaba hace un momento. La Unión Europea está empezando a importar relativamente algo muy poco, no aparece todavía en indicadores formales, pero en este momento lo traigo a colación para mirar un poco el acercamiento entre Europa y Palestina. Combustible, maquinaria, bienes de consumo, productos agrícolas, eventualmente lo que se importa. Esto es en cuanto al comercio. Ahora, en cuanto a las remesas, ¿qué ocurre también? Nuevamente es el mismo fenómeno del comercio. La dependencia con el mercado israelí se vuelve en últimas una herramienta de presión, un arma de presión. Buena parte de los trabajadores palestinos van a Israel a trabajar. Este desplazarse a Israel hace que estos trabajadores palestinos, que el envío de dineros o la recaudación de dinero de estos trabajadores palestinos sean clasificados como remesas, y en consecuencia cuando se vayan a analizar variables económicas, esa clasificación lo que va a generar es una brecha entre renta disponible nacional bruta y el PIB, o sea, no va a impactar directamente ninguno de los dos, de hecho. Entonces, esto hace que técnicamente exista un impacto a la hora de clasificar estos ingresos de trabajadores palestinos que están dentro de Israel como remesas. Y obviamente el aumento de remesas o las remesas dependen de la demanda de trabajadores palestinos en Israel y del salario que los trabajadores palestinos cobran en Israel. En situaciones de tensión, sencillamente los trabajadores palestinos no pueden ir a trabajar a Israel o no tienen contratos en Israel, de tal manera que se impacta de lleno este sector de remesas. Y en algún momento llega a ser casi el 40% del... mentira, el 40%, estoy exagerando un poco. Debe ser eventualmente entre el 10 y el 15% del PIB el asunto de remesas. En cuanto a dinero y soberanía, hay otra situación interesante. Lo mencionaba al inicio. Palestina no tiene moneda propia. Existe o circula la moneda israelí, que es el nuevo shekel. La sigla como divisa es NIS.
¿Qué implica que no tenga moneda propia? En términos técnicos, que no hay soberanía monetaria. Al no haber soberanía monetaria implican dos cosas. En primer lugar, por un lado, que las decisiones en cuanto a control inflacionario no dependen de Palestina, sino dependen de Israel, de la banca central israelí. En segundo lugar, que la balanza comercial, ese juego de importaciones y exportaciones, también está determinado por Israel, porque Israel es la que tasa o la que mide la tasa de cambio con las economías vecinas. De tal manera que para Palestina resulta nuevamente más económico, por el tipo de cambio que se establece entre el shekel y el dinar jordano, por ejemplo, resulta más económico seguirle comprando a Israel. Entonces, con esta política cambiaria que tiene Israel con los vecinos palestinos, específicamente con Jordania, que hace que el dinar jordano sea mucho más caro, se asegura nuevamente esta balanza comercial de alrededor del 80% que veíamos hace un rato y esta dependencia económica de la cual ya hemos hablado en bastantes oportunidades. Okay. Hasta el momento, ¿qué podemos decir? Existe una balanza comercial permanentemente negativa debido a ausencia de industria. Si no hay industria, eventualmente no hay posibilidad de sustitución de importaciones, sin duda. Hay una dependencia a un solo mercado y una dependencia, entre otras cosas, en bienes y servicios. Esta dependencia de bienes y servicios va a crear en parte una economía especulativa y una economía industrial. Prácticamente el 80% de impuestos de importación los paga Israel. Esto, como les decía, se vuelve un arma de presión en el momento en el cual una crisis exista. Israel sencillamente dice: no le transfiero impuestos y no hay impuestos, o sea, no hay dinero para sostener el Estado. Israel recauda los otros impuestos de importación y exportación. Las remesas, como les planteaba, la forma como se tasa las remesas hacen que la economía palestina sea más una economía de rentas artificiales y no una economía productiva industrializada, y a una ausencia de soberanía monetaria con distorsiones comerciales que mencionamos hace un momento. Para ir cerrando la conferencia y de pronto entrar en una charla con ustedes, si hay algunas preguntas, mirar dos elementos adicionales. En primer lugar, asistencia internacional. ¿Por qué asistencia internacional se vuelve aquí una categoría de análisis? Es simple. Si el sector primario y el sector secundario prácticamente no existen y el sector de bienes y servicios está generando una economía especulativa y el tema tributario lo determina y lo controla Israel, es eventualmente lógico asumir que la viabilidad financiera de un Estado palestino no depende de su estructura económica. La viabilidad financiera de un Estado palestino depende en buena medida de la asistencia internacional. La asistencia internacional en algunos casos llega a significar el 90% de los gastos públicos del Estado palestino. Asistencia internacional que viene ¿de dónde? De algunos países árabes, de Europa fundamentalmente e incluso de Estados Unidos. Constituye la principal fuente de ingreso en Palestina, llega a representar el 40% del PIB. Imaginen ustedes, intenten imaginar una economía donde el 40% de su Producto Interno Bruto no es lo que ustedes producen, sino lo que el mundo les entrega en asistencia. Así se financia prácticamente, como les decía, la totalidad o prácticamente la totalidad del presupuesto de funcionamiento y el déficit comercial que mencionábamos hace un rato. La asistencia internacional tiene una característica adicional y es que es muy similar a los impuestos. Y es que la asistencia internacional la recibe primero Israel y después la transfiere a Palestina si no hay crisis. Si hay crisis, así como los impuestos, no la transfiere. Y entonces ya estamos hablando de un impacto al 100% en cuanto a la viabilidad y la sostenibilidad financiera del Estado palestino. En el 2006, por ejemplo, no voy a entrar de pronto en detalle del por qué la crisis, eso es prácticamente una conferencia adicional, pero en el 2006 hubo una crisis muy fuerte. Y esta crisis llevó a que prácticamente durante 6 meses el Estado palestino no recibiera dinero ni de asistencia internacional ni de impuestos. Eventualmente con lo escaso de la producción nacional, de la producción interna. Obviamente al cabo de los 6 meses estaba prácticamente en quiebra. O sea, los salarios públicos llevaban 6 meses sin pagarse. Eventualmente la economía privada todavía medio se mantenía a flote, pero el resto de la estructura pública estaba al borde del colapso, tan solo en 6 meses. Esta crisis implicó una serie de cosas políticas que no vienen en este momento al caso. Si alguien quiere de pronto saberlas, las podemos profundizar después. Pero bastaron tan solo 6 meses para asfixiar al gobierno palestino. El sistema bancario tiene otros elementos adicionales. En primer lugar,
y de pronto empiezo por esto. Hay una, bueno, de hecho, la última vez que estuve en Palestina fue para 2012. Y allí yo encontré un elemento de contraste que me llamó mucho la atención y es la existencia amplia de banca privada. Esta banca privada, ¿cómo opera? Opera con crédito, con un auge del crédito individual, pero es crédito de consumo, no crédito de inversión. Y este crédito de consumo tiene una característica adicional y es que el respaldo financiero es el gobierno palestino. En otras palabras, si cualquier persona a nivel individual quiere sacar un crédito para comprarse un Mercedes, lo puede hacer y va a encontrar el banco que le preste plata. El tema es que si esta persona decide no pagar más, el respaldo son las cuentas del gobierno palestino. Entonces se vuelve un arma supremamente peligrosa porque estamos además sembrando una deuda externa privada enorme, enorme. Adicional, hay unas regulaciones en el sistema bancario palestino. En primer lugar, la entidad bancaria que quiera existir en Palestina, si decide invertir en acciones, bonos, efectos públicos en el extranjero, debe contar en concreto con la autorización del gobierno palestino para tratar de mantener una regulación sobre los fondos que van al exterior. En segundo lugar, los bancos tienen prohibido invertir en países que puedan imponer sanciones. ¿Por qué esta regulación? Nuevamente para intentar tener una salvaguarda que en momentos de crisis no se congelen los fondos palestinos que están en el exterior. Si se invierte, por ejemplo, en bancos israelíes, con toda seguridad, en algún momento de crisis, sencillamente se congelan los fondos y se acabó el fondo, se acabó el ahorro, la inversión en este país. En tercer lugar, los bancos palestinos no pueden invertir en instituciones no bancarias, también un poco para tratar de asegurar al máximo la inversión que se vaya a hacer. Y en cuarto lugar, los bancos tienen prohibido conceder préstamos a clientes para invertir en valores palestinos, en parte también por la posibilidad de especulación para tratar de blindarse a escenarios de especulación en cuanto a valores oficiales. ¿Cuáles son estos efectos? Hay un control pleno a la inversión bancaria, en primer lugar. Esto hace difícil el funcionamiento del sector bancario. En segundo lugar, hay un desestímulo al ahorro, aunque hubo un relativo crecimiento en algunos años antes de unas crisis que hubo desde el 2012 para acá, pero entre el 2009, o al menos entre el 2007 y el 2009, se puede hablar de un relativo crecimiento del ahorro sin que se lleguen a unos indicadores o a unos niveles importantes. Hay un desestímulo total al ahorro. Aquí también puede jugar un elemento cultural, eso lo mencionábamos un poco en el almuerzo que teníamos ahorita. Culturalmente, cuando ustedes no tienen certeza de dónde van a vivir o qué va a ser de ustedes mañana, normalmente ustedes intentan asegurar su ahorro a través del atesoramiento, no en bancos, sino atesoramiento físico. En otras palabras, ustedes ven las mujeres tradicionales palestinas están llenas de oro, no porque sean millonarias, sino porque es la única forma de garantizar que su inversión se vaya con ellas en el momento en el cual tengan que abandonar su casa e irse para algún otro lado. Eso obviamente impacta los indicadores de ahorro a nivel bancario. Y lo que les mencionaba hace un momento, hay un auge de créditos de consumo sin codeudor civil, sino es un codeudor público, en este caso el gobierno palestino. Conclusiones generales, entonces, como les decía al inicio, más allá de un deber institucional por ser director de un centro de estudios árabes o funcionario de la misión diplomática palestina, más allá de una obligación institucional, me pareció supremamente interesante traer a un evento que en buena medida está dirigido a estudiantes de carreras que tienen que ver con temas económicos, en primer lugar, en segundo lugar a toda la comunidad de la ICESI, pero en primer lugar a esta comunidad, un caso que no es fácilmente encontrable. Ustedes no van a encontrar este caso prácticamente, este caso de estudio en ningún otro país, no lo van a encontrar. Y si lo van a comparar con los demás países de la región, los demás países del entorno, pues van a encontrar efectivamente o van a tener una dimensión de la brecha que hay, por ejemplo, entre las economías del norte del África, entre la economía emiratí o la economía catarí y esta economía, manejando las mismas categorías de análisis en las dos situaciones. ¿Cuál es la razón de ser entonces de esta brecha? Como lo mencionaba ayer, una sola, y es ocupación. Y en esto quiero ser muy claro.
es un gran error, es un craso error plantear el conflicto palestino-israelí como algo religioso, algo milenario. En algún momento la religión interviene sí como acompañante, pero el inicio no es ni religioso, ni es milenario, ni es de difícil comprensión, para nada. Es un ejercicio de ocupación y ya, y simple. Ahora, ¿por qué se da la ocupación y por qué se mantiene la ocupación y por qué pasamos de este mapa al mapa de allá? Eso sí es otra cosa, eso prácticamente haría parte de una charla adicional que no es en la que estamos. Bueno, muchísimas gracias. O no sé si hay alguna pregunta. Y él me dijo que en cierta forma los palestinos también tuvieron algo de responsabilidad en lo que sucedió con ellos. Me decía que a veces había un israelita, un judío detrás de querer comprar una propiedad. Y entonces, pues, muy probablemente si iba a negociar con un palestino, le iba a decir que no, pero utilizaba un tercero de otro árabe o otra persona y le decía, comprar esa propiedad como sea. Entonces le decía al palestino, esto te lo vendo yo en, digamos, 10 pesos. Entonces le decía al otro, yo se lo compro ya en 30. Y entonces el palestino vendía. Me decía el señor que mucha gente de pronto no sabía la magnitud de lo que estaba sucediendo en su territorio y fueron también cediendo y perdiendo y perdiendo. Y cuando menos se dieron cuenta, su territorio también había sido vendido por ellos mismos a los israelitas. ¿Eso es cierto? ¿Sí? Sí. Sí, en varios niveles y en varios momentos, de hecho, por eso volví a este mapa. Bueno, voy a responder su pregunta primero con temas responsabilidades. Si usted le pregunta a un palestino del 67, o sea, el palestino de acá, que peleó en la guerra los 6 días y perdió, ¿sí? Lo cual llevó a que Israel ocupara toda Cisjordania y toda Gaza. Ese palestino del 67 va a decir, es que yo estaba peleando en unas condiciones muy adversas porque el principal responsable era el palestino del 48, que tuvo que enfrentar la partición y fue derrotado allí. Hubiera sido mucho más práctico, hubiera tenido más herramientas de dónde apalancarse una defensa del territorio a la generación del 48. Si usted le pregunta a la generación del 48, le va a decir a la generación del 67, usted tiene una responsabilidad importante porque justamente la generación del 67 fue la que permitió la ocupación plena y que se llenara de colonias Cisjordania. Si usted le pregunta a un palestino actual, le va a decir, es que la responsabilidad la tienen los dos, el 67 y el del 48. Entonces ahí hay como un elemento de compartir responsabilidades o de trasladarse responsabilidades más bien. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a nivel histórico, el segundo mapa, el mapa de 1917, funcionó así como usted dice. Cuando empieza la migración de europeos judíos, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis a propósito de las precisiones conceptuales. Ayer el doctor Kronfli nos hacía, yo creo, con las precisiones más valiosas que puede darse en un evento de este estilo, y es separar musulmán de árabe. ¿Sí? O sea, no todo, como él decía ayer, no todo musulmán es árabe, ni todo árabe es musulmán. De hecho, el mundo árabe tan solo representa el 20% del mundo musulmán. Y el país que más musulmanes congrega hoy es Indonesia. Indonesia no es árabe. Irán, que es supremamente visible, Irán es persa, no es árabe. Los turcos son turcos, no son árabes. Si miramos a nivel de seguridad internacional, de la agenda de seguridad, resulta que Asia Central, Afganistán y Pakistán no son árabes. Pero uno normalmente los confunde porque en el imaginario individual uno dice árabe es sinónimo de musulmán y es sinónimo de bata y es sinónimo de un sable y es sinónimo de barba y es sinónimo de un grito que es Allahu Akbar y todos son iguales. Resulta que no es así. Incluso, como también el doctor Kronfli mencionaba, no todos los árabes tampoco son musulmanes. Miren, a mí una vez me pasó una anécdota muy simpática y es que durante el mes de Ramadán, ustedes saben, es un mes de ayuno donde no se puede ni comer ni beber nada mientras haya luz del sol. Estaba haciendo un trabajo con una persona de la comunidad en la embajada. Pasó todo el día, no le ofrecí nada de comer ni de beber porque él estaba en ayuno en Ramadán. El Ramadán aquí en Colombia se rompe alrededor de las 6 de la tarde, más o menos faltando 10 para las 6. Cuando eran como las 5 y cuarto le dije, hombre, menos mal ya va a ser la hora de iftar, o sea, la hora de romper el ayuno, porque yo tengo mucha hambre.
y me dice, queda mirando y me dice, yo no sabía que tú eras musulmán porque yo soy ateo. Quiere decir que pasamos todo el día gratis, sin comer y sin beber nada. Entonces hay árabes y hay palestinos que son musulmanes, como son cristianos en cualquiera de sus expresiones, como son ateos, como son árabes o palestinos judíos, que uno normalmente no entiende por qué son palestinos judíos. Y eso es de pronto una de las ganancias más importantes de ese foro que ustedes se lleven, que era la charla de ayer del doctor Eduardo, que hay una gran diferencia entre árabe y musulmán. Y así en esas precisiones conceptuales normalmente valdría la pena hacer el debate, y me disculpa de pronto si hice un rastreo muy en detalle de su pregunta. Usted empezó preguntando por israelitas, después pasó a israelíes y después terminó hablando de judíos. Y aquí vale la pena nuevamente hacer precisiones conceptuales, que la gente se pierde en estos conceptos. Israelita, normalmente la mención bíblica, que muy poco tiene que ver con el ciudadano israelí, o sea, el que vive en Israel actual. Muy distante un concepto del uno del otro. Y en segundo lugar, hay una discusión muy profunda en academia sobre el concepto de judío. Ayer lo charlábamos un poco con la directora del programa de administración. Y es que, ¿qué significa ser judío? Judío es un concepto étnico, por ejemplo, y entonces ustedes van a Israel y ustedes encuentran que Israel recibe migrantes judíos de todo el mundo. Entonces alguien me puede responder, sí, es que se trata de una diáspora y en consecuencia pues pueden venir de cualquier lado del mundo. El hecho es que cuando usted sienta o sobre una silla que se llame nación, usted sienta a un latino, chileno, argentino, a indígenas peruanos del Amazonas, como ocurrió hace unos años, a estadounidenses, a franceses, a alemanes, un montón de europeos orientales, a africanos negros, a asiáticos. Usted encuentra aquí todo un arcoíris racial. ¿Cómo usted puede plantear la idea que judío es un criterio étnico? Cuando tiene desde un blanco, rubio, azul, hasta un negro, falasha, o hasta un amarillo oriental, o un indígena peruano. O sea, es imposible concebirlo desde el punto de vista étnico y muchísimo menos desde el punto de vista nacional. El doctor Eduardo Kronfeld padre tiene una afirmación supremamente interesante y seguramente ojalá mañana la haga, y es que cuando ocurre la guerra del 67, que el comandante de las tropas era el general Ben Gurión, le hicieron una entrevista de cuál había sido lo más difícil de su operación militar, de comandar al ejército israelí. Y él dice, tener que dar órdenes en como 10 idiomas distintos. Eso es lo más difícil, porque el uno hablaba francés, el otro hablaba alemán, el otro hablaba español. Entonces, ¿cómo se puede pretender acercarlo a un referente nacional? En alguna conferencia a mí me dijeron, lo que pasa es que judaísmo es una expresión religiosa, social, que tiene implicaciones sociales y políticas basadas en la religión, en una práctica religiosa. Entonces yo les dije, mire, en primer lugar, si usted toma teóricos que desde la ciencia política han trabajado el concepto de nación, como Bobbio, Weber, Gellner, Hobsbawm, Anderson, todos van a coincidir que la religión es un elemento que conforma una nación, pero nunca puede ser el único. Nunca puede ser el único, porque el elemento nacional tiene muchas otras cosas, sobre todo aspiraciones políticas. Y en segundo lugar, una expresión, o sea, decir que porque tiene una expresión social visible, y eso es suficiente argumento para plantearlo como nación. Ayer fue miércoles de ceniza y todos los católicos nos marcamos la frente, es una expresión religiosa que tiene una visibilidad social, y eso no nos hace a todos ciudadanos del Vaticano, por ejemplo. Entonces, para cerrar el paréntesis y volver a su pregunta, siempre hago como esta insinuación académica. Cuando vayamos a hablar de Palestina e Israel, normalmente hay dos criterios de comparación, ¿no? Si uno va a decir judío, tiene que compararlo con musulmán o con católico, asumiendo que judíos efectivamente pertenecerá a un credo. Y si va a hablarlo en términos políticos o nacionales, decir israelí y palestino. Pero, por ejemplo, cruzar en un análisis, decir por un lado judío y por otro lado palestino, es como cuando en el colegio nos decían sumar peras con manzanas. Pero eso normalmente no son cosas que exacta o específicamente una persona que hasta ahora se está aproximando al tema deba conocer. Son elementos que uno va entendiendo, así como los elementos que ayer Eduardo nos mostraba, muy interesantes sobre la diferencia entre el mundo musulmán y el mundo árabe y cómo se compone tan diversamente cada uno de estos dos mundos. En ese sentido, los que van a Palestina en los primeros años del 20, los últimos 4 o 5 años del 19, los primeros del 20, son europeos judíos, algunos asimilados, otros no asimilados, que es un tema distinto, mucho más largo de explicar,
pero empiezan a asentarse en estas zonas blancas a través de la titulación de tierra, y es a través de la compra de tierra. Y es innegable decir que estos punticos blancos eran tierras privadas, tierras compradas por migrantes europeos judíos. Eso ocurrió, eso ocurrió. ¿Cuál fue el problema? A propósito de su pregunta, es que sobre esta distribución, que era eventualmente el 15% de la tierra titulable, y sobre una proporción poblacional también de alrededor del 20%, las Naciones Unidas toma esta decisión. ¿Eso qué quiere decir? Que a los dueños del 15% de la tierra, que eran el 20% de la población, les dieron el 56% del territorio. Y ahí, si ustedes quieren entender cómo empieza el conflicto, ahí es como empieza. ¿Ya? Es que ese es el conflicto. ¿Mm? ¿Mm? Claro. Mira, ¿Mm? Cierto, sin duda. Mire, claro, claro, claro. ¿Mm? ¿Mm? Así es, mira. ¿Mm? Claro. ¿Mm? 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 Sí, así es. ¿Mm? ¿No? ¿No? Ah. Aquí tú tocas cosas supremamente importantes, mira. Hay un autor que se llama Rashid Khalidi, que habla de identidad palestina. Tiene muchos libros de identidad palestina. Y resulta que Khalidi tiene una tesis interesantísima. Él dice, resulta que Palestina, esta Palestina, el primer mapa, es simultáneamente, en cuanto a identidad, es simultáneamente cristiana, musulmana y judía. Porque es que ahí están los lugares santos de las tres religiones que acabé de mencionar. O sea, pretender a este mapa de 1916 sacarle la Basílica de la Natividad es una locura. O pretender a este mapa de 1916 sacarle la mezquita de Al-Aqsa es una locura. O sea, todo confluye allá. Y en este mapa de 1916, un palestino no le iba a preguntar a su vecino si es judío, es musulmán o es católico para ver si iban o no iban juntos a una celebración religiosa. Sencillamente su vecino era un vecino que era palestino y ya, que cada quien, independiente de qué religión tuviera. Esta es una situación muy interesante porque quiere decir que tradicionalmente la separación entre sunitas y chiitas que marca el resto del mundo árabe prácticamente en Palestina no existía. ¿Sí? Y no existía ni entre musulmanes, ni entre judíos, ni entre católicos. Y como tú decías, tanto católicos o cristianos como judíos, si querían ir a peregrinar a lugares santos, eventualmente lo podían hacer sin ningún problema, incluso aún en el marco del Imperio Otomano. Entonces, llegar al tercer mapa, al mapa de 1947, por un argumento de es que no hay garantía de migración o no hay garantía de peregrinación, no era cierto. Es más, cuando la ONU dice en el 47 voy a crear un hogar nacional judío, resulta que la población nativa no entiende qué quiere decir hogar nacional judío, porque es que Palestina era, ya en ese momento era hogar nacional judío, como hogar nacional cristiano, como hogar nacional musulmán de los palestinos que vivían allá. Exacto. Tentativamente podía ser Israel, allá donde se creó finalmente, pero pudo haber sido en Madagascar, Argentina. pudo haber sido en Uganda, pudo haber sido en Buenos Aires, porque se propuso Buenos Aires, pudo
Uganda, Madagascar, Mozambique, Argentina, Polonia. un territorio, africano, abajo en Etiopía, cercano a Etiopía, Sí que que también se propuso como lugar en el cual se podía crear tentativamente para los judíos perseguidos por los europeos cristianos, porque los judíos que vivieron en Europa, que fueron a campos de concentración en Europa, eran judíos europeos, perseguidos por europeos, por cristianos. Y los terminaron creando un Estado en un lugar que nada tenía que ver con el conflicto europeo y que nada tenía que ver con el caos y la lucha entre judíos y cristianos. No hay que decirlo así tampoco, porque los judíos no estaban peleando contra los cristianos, sino la persecución cristiana hacia todo aquel que no fuera culturalmente identificado como nacional propio, es decir, como nacional alemán, como nacional francés, como nacional ruso. Y si se era judío, entendían los rusos, pues no era un verdadero ruso, porque no es ortodoxo, cristiano ortodoxo. Y si se era judío, decía el alemán, no es un verdadero alemán, porque no es cristiano o protestante luterano o católico, depende del lugar. Y entonces muchos alemanes dijeron, mi causa es la causa alemana, yo soy pro-nazi, y se quedaron con lo nazi, y ahí también hubo judíos nazis, porque imperó la condición nacionalista, como hubo unos judíos que dijeron, no, yo no voy a financiar el tercer Reich para que se vayan a la guerra mundial, y a eso los mandaron a los campos de concentración. Okay, hay una cosa, ya voy contigo, pero... Sí. Total. Mira, dos cosas de pronto antes de ir con el señor. Ellos se planeó perfectamente esa intervención de estos judíos en esta zona, no podía ser en ninguna otra parte, porque estratégicamente tenían era el petróleo, como la materia prima fundamental para... Incluso, para no solo el petróleo, mira un dato curioso, que ayer creo que lo mencionaba, no, era Benjamín, ayer. 1910, bueno, hay un momento en la Primera Guerra Mundial donde la corona británica le promete a los árabes que estaban dentro del imperio turco la posibilidad de creación estatal. Simultáneamente va y habla con los europeos judíos y también le promete su apoyo para la creación de un hogar nacional judío. Este documento se llama la Declaración Balfour. Y ayer Benjamín lo mencionaba, fue entre el canciller británico, Sir Arthur Balfour, dirigida a el barón de Rothschild, Lord Rothschild, que era el patriarca de una de las principales familias europeas judías, que casualmente tenía 3 paticas en Francia, en Alemania y en el Reino Unido. O sea, el canciller británico estaba hablando con un ciudadano que representaba simultáneamente intereses franceses e intereses británicos. Y a él, como si fuera un negocio, hablando de oportunidades de negocios, a él fue el que se le dijo, la corona británica los va a apoyar para que se vayan para allá. Ahora, ¿qué pasa? Miren un dato curioso. En 1967, que ocurre la guerra del 67, el detonante de la guerra del 67 no fue una operación militar de los países árabes como primera medida. De hecho, la primera operación militar la lanza Israel. Pero la guerra del 67 ocurre porque Nasser, el gobierno egipcio, decide o quiere nacionalizar el canal del Suez. Y vamos a ver quién era el dueño del canal del Suez, quién había financiado el canal del Suez, y era la familia Rothschild. Entonces estamos hablando que en ese esquema de control colonial británico, que justamente los británicos mantuvieron un control en Egipto, que era una de las costas del canal de Suez, para garantizar la seguridad y el acceso de navegabilidad al canal, tenían también que generar un esquema colonial para controlar la otra costa, y la otra costa resulta que es Palestina. ¿Ya? Entonces ahí hay un interés estratégico fundamental, como tú decías, para controlar y monopolizar esa región. Ahora, sin duda está el tema del petróleo, ayer lo mencionábamos, y no solamente con Palestina. El caso de ISIS, hoy, se trata
de una necesidad de Estados Unidos por garantizar una salida del petróleo del Medio Oriente al Mediterráneo que no empate con Turquía, porque sería darle un poder exagerado a Turquía, y que le ofrezca una salida diferente al estrecho de Hormuz, porque está pasando el 70% del petróleo por toda la cara de Irán. Y en cualquier momento que vuelvan a existir tensiones con Irán, sencillamente Irán tiene la posibilidad de hacer un colapso petrolero mundial cerrando el estrecho. Entonces necesitan una vía alterna, y esa vía alterna implicaba dos países, Irak y Siria. Y resulta que esos dos países necesitaban tener entonces regímenes amigos. Empezamos la tarea con Irak. ¿Cuál fue la tarea con Irak? Sacar a Saddam y montar un gobierno títere que sea un gobierno amigo mío para poder mandar un oleoducto por ahí. La segunda tarea, ¿cuál fue? Hacer la misma ejercicio, pero entonces ahora con Siria. Y empezamos a financiar los rebeldes sirios para que saquen al gobierno y monten un nuevo gobierno favorable a mí, con tan mala fortuna que los rebeldes sirios no hicieron la tarea de sacar al gobierno, sino que se adueñaron de un pedazo de tierra que tiene interés petrolero y fuera de eso una posición estratégica importantísima. Exacto. Ahorita, ¿qué pasa? Pues que no está, las acciones militares contra ISIS no es porque el occidente ame a los jordanos o ame a los sirios o ame a los iraquíes, es porque hay un interés estratégico allá que implica también de paso a Israel. Ahora, una cosa que el señor estaba levantando de pronto la mano antes y luego vuelvo con usted, una cosa fundamental, y es que durante mucho tiempo se habló de un Estado binacional. ¿Sí? Durante mucho tiempo se habló de un Estado binacional, o sea, un solo Estado que reuniera tanto a israelíes, asumiendo que tiene una característica nacional, como a palestinos. El asunto es que este Estado binacional, que también tiene críticos desde el lado palestino, los primeros que dijeron que no fue Israel, y los primeros que dijeron que no es por una razón muy sencilla, y es que la tasa de natalidad es muchísimo más alta del lado palestino. Entonces, un Estado binacional que implicaría que Israel tendría que redoblar sus esfuerzos para buscar judíos debajo de las piedras, mientras que los palestinos están creciendo al 5% prácticamente por familia. Entonces se vuelve ese Estado binacional en el futuro va a volver a ser un Estado uninacional, simple. ¿No? Yo hago un razonamiento, yo estoy en contra de todo tipo de terrorismo y de todo este tipo de atentados, pero si uno buscara un sinónimo de lo que está sucediendo, yo tengo, se me viene a la cabeza dos ideas. Esclavitud o prisioneros, pero esa es la condición de los palestinos en estos momentos, prácticamente, porque no encuentro más, es que están rodeados por una jaula y atrás está el mar y ellos están ahí. Entonces no sé cómo denominar eso, si sería una esclavitud o una prisión, pero pues es absolutamente antihumano lo que está sucediendo ahí. Situación humanitaria impresionante y que el mundo impávido está mirando y observando y viviendo y dejando que continúe día a día. Entonces, mire, hay situaciones como Calquiria, yo les decía, es una ciudad palestina, está rodeada completamente por el muro, solamente tiene una entrada y una salida que se abre o se cierra en función del capricho del comandante militar que está allí. Ustedes están en Ramallah y quieren ir a Belén. Resulta que Belén está a 20 minutos, si fuera un viaje recto. Pero resulta que en este mapa, que está todo agujereado, Israel lleva población propia y la pone a vivir allá, no solamente está agujereado por eso, sino porque entre una colonia y otra hay una red de caminos que son de uso exclusivo de estos israelíes. Ahora, viene la pregunta, ¿qué israelí? Entonces seguramente allá estará un argentino, o estará un colombiano, o estará un indígena peruano, o estará un africano, o estará un asiático viviendo acá. Casualmente, lo que Israel le paga a un colono es más alto que el subsidio de desempleo que paga, por ejemplo, España. Entonces es mejor negocio irse de colono israelí que quedarse en España recibiendo un subsidio de desempleo. Ahora, esta red de carreteras son exclusivas para los colonos. ¿Esto qué quiere decir? Nuevamente vamos al ejemplo de Ramallah a Belén. Usted no puede ir en línea recta porque tiene que cruzarse con estas carreteras que son de uso exclusivo de los colonos. Usted tiene que empezar a serpentear. Eso tiene impacto social, tiene impacto psicológico, tiene impacto político y tiene impacto económico. O sea, son cosas que no existen sino allá. Por esa razón, el interés académico, por ejemplo, de estudiar palestinos, que es un caso de estudio supremamente importante, usted no va a encontrar comparación en ningún otro lado del mundo, ¿no? Ahora, lo que ocurre, por ejemplo, en Belén, veíamos la casa de esta familia Anastas, no sé si ustedes se dieron cuenta, no quise entrar en ese detalle, pero ustedes no sé si se dieron cuenta de esto. Las ventanas están todas cerradas. Y las ventanas están cerradas porque la señora me explicaba, me decía,
cuando tenía las ventanas abiertas, frecuentemente entraban disparos por parte de los soldados israelíes del otro lado del muro, y entonces se volvió un asunto de seguridad y de supervivencia nuestra en nuestra propia casa. Entonces preferimos cerrar las ventanas y vivir en oscuridad, y así al otro lado no saben quién está en qué cuarto en cada momento. Ella misma tiene prohibido ir al tercer piso de su casa, porque del tercer piso de la casa alcanza a ver al otro lado del muro y se vuelve un objetivo militar. Le han advertido: usted sube al tercer piso y la matamos. ¿Ya? Y si vamos a Gaza, se plantea la situación es supremamente más aguda. Si hablamos de indicadores económicos, miren, el 70% de la población de Gaza está en desempleo. El 95% de la población de Gaza depende de asistencia internacional, con un agravante, y es que a nivel poblacional vamos a ver que casi la mitad de la población de Gaza está en edad productiva. ¿No? No sé en Cali con qué se puede comparar esto. Gaza es 40 kilómetros de largo por 14 de ancho, y es uno de los sitios más densamente poblados del mundo. Ustedes pueden hacer el ejercicio, vayan a Google Earth y miren Gaza. Ustedes no van a encontrar espacio vacío. Y aquí viene la pregunta: cada vez que hay un ataque israelí, ¿ya? Por ejemplo, en medios de comunicación sale la siguiente frase: es que hay muchos muertos civiles porque los civiles no buscan refugio, y entonces quedan viviendo al lado de alguien de Hamas. Pero la pregunta es: ¿usted para dónde corre? ¿Para dónde va a ir? Es que no hay para dónde ir. Entonces, la mención justamente de nuestro amigo es supremamente clara. Son unas situaciones que ustedes no la van a encontrar en ningún otro lado, y que es muy difícil de pronto guiarse solamente por medios de comunicación. Bueno, yo quisiera hacer un comentario. Hace un rato pues mencioné que hablé con un palestino acá, y él me comentó eso de lo de la compra de las propiedades allá del terreno. Gracias por aclararme que fue en 1917. Pero él dijo también otras cosas. Cuando hablé con él, porque tuve tiempo de conversar, él me dijo que antes de que existieran todas estas guerras, entre un judío y un palestino había mucha similitud. Sí. Él me hablaba y me decía la comida, los hábitos, claro, etcétera. Claro. Y él me decía, nos tratábamos como hermanos. Y él me decía, es muy diferente. En este momento él me decía, no puedo ir a Palestina, y en mi tierra donde nací, y allá en este momento un israelita y yo no nos vamos. Pero estamos por fuera de Palestina o por fuera de Israel, en cualquier parte del mundo, y vuelve a haber como una tolerancia. Claro. Entonces, pues yo pienso que a mí me gustaría pues preguntarle a usted, porque está con lo de los estudios árabes o islámicos, no sé si entendí bien. No me imagino un mundo sin israelitas o judíos, y no me imagino un mundo sin palestinos, ¿sí? En su concepto que ha estudiado este tema, ¿qué salida, digamos, no violenta le ve a este conflicto? Dos cosas rápidas, que pronto sé que están cansados. Mire, es totalmente cierto lo que mencionábamos hace un rato. Es que a veces uno escucha decir que la religión judía y la religión musulmana y católica son primas. Mira, a mí no me parece que sean primas, parece que son hermanas. Y la identidad de un palestino, como lo mencionaba hace un rato, la identidad de un palestino del primer mapa, la identidad del palestino de este mapa a la izquierda, que es la propuesta, una de las tesis centrales de Halidi en su libro sobre identidad palestina, es que la identidad palestina se construye sobre las tres religiones. Mire, en Jerusalén, que está acá, ¿sí?, usted encuentra los sitios sagrados de las tres religiones monoteístas. Usted encuentra el Muro de los Lamentos, y a 100 metros está las mezquitas de Al-Aqsa y la Roca. El Muro de los Lamentos, que tiene una importancia capital para el mundo judío, y Al-Aqsa y la Roca, que tiene una importancia capital para el mundo musulmán, ¿sí?, al punto que solamente las mezquitas de Arabia Saudí, de la Meca y Medina, tienen un rango superior. Y durante mucho tiempo, entre otras cosas, la orientación de las mezquitas no apuntaba hacia las mezquitas, hacia la Meca, sino en algún momento apuntaba a Jerusalén, ¿ya? Entonces, tiene importancia capital, y está a 100 metros del Muro de los Lamentos. Y usted camina 200 metros más y encuentra el Santo Sepulcro, y encuentra donde se dio la última cena, y encuentra una cantidad de sitios de importancia al mundo cristiano, y mira para la izquierda y ve el Monte de los Olivos. O sea, todo confluye allá. Y si todo esto está habitado por población nativa, utilicemos esa categoría temporalmente, si está habitada por población nativa, esa población nativa comparte
estos 3 sitios. ¿Sí? Comparte todo eso. A usted va a hablar con su vecino y lo último que le va a preguntar es si es judío, es musulmán o es cristiano. Su vecino es palestino y es su vecino, eso es lo que interesa. Nada más. Puede ser palestino judío, puede ser palestino musulmán, puede ser palestino cristiano. Ahora, hay cercanías que refuerzan mucho más esa idea. ¿Sí? Por ejemplo, hace un momento en la presentación muy interesante de comercio hablaban de halal y la cercanía de halal con la kosher. Esa cercanía de dieta nos implica una cercanía en preceptos religiosos. Ustedes van a ver las religiones, incluso las 3, y metamos ahí la cristiana, resulta que las 3 religiones son dinámicas en la oración, implican movimiento. El judío se mueve como si fuera una llama al viento, el musulmán tiene una oración de postración, pone la frente contra el suelo, y el cristiano en algunas partes rituales también implica una oración dinámica. Las fiestas religiosas se rigen por calendario lunar. Si ustedes se dan cuenta, la Semana Santa, por ejemplo, no cae siempre en la misma fecha, cambia de un momento a otro. Y la Semana Santa se determina, si no estoy mal, es por la 3ª o la 4ª luna llena del año que caiga un jueves. Y usted identifica esa 3ª o 4ª luna llena que cae un jueves y cuenta 40 días para atrás y es el miércoles de ceniza. Entonces, al regirse por calendario lunar, resulta que hay una cercanía incluso temporal de festividades religiosas. Eso sin decir que hay patriarcas religiosas y fechas religiosas que son totalmente comunes. Por ejemplo, la fiesta de Abraham es común para los 3. La fiesta de Moisés es común para los 3. Incluso con Jesús, ustedes saben que el Islam le da una importancia también capital a Jesús. No como hijo de Dios, aquí de pronto valdría la pena hacer una aclaración. Para el Islam Jesús es un espíritu de inspiración divina que nace de una virgen, y entonces ustedes en el Corán van a encontrar un capítulo dedicado a Mariam o a María, un espíritu de inspiración divina que nace de una virgen, que fue anunciado por un mensajero que se llama Gabriel, que fue el mismo que habló con Moisés y el mismo que habló con Mahoma después, y que tiene ese espíritu de inspiración divina, tiene la tarea de transmitir nuevamente el mensaje que transmitió Moisés. ¿Ya? Incluso hay un apocalipsis similar. El Islam también llama o también considera una segunda venida de Jesucristo con las mismas características que le tenemos nosotros los cristianos. Y usted va a la Basílica de la Natividad, el sitio donde nació Jesús, y en consecuencia usted va a encontrar tanto musulmanes como cristianos peregrinando al sitio. ¿Ya? Jesús tiene importancia capital para los musulmanes, no es Dios, es un espíritu de inspiración divina. Y de hecho aquí viene nuevamente un asunto conceptual. Normalmente la gente asegura que Alá es el nombre del Dios musulmán. Alá no es ningún nombre, Alá traduce literalmente Dios. Lo veíamos con la presentación de Cecilia hace un momento. Inshallah quiere decir si Dios quiere. Ahí no están utilizando ningún nombre propio, no están diciendo si Jesús quiere o si Pepinito quiere, están diciendo si Dios quiere. Alá traduce Dios. Y cuando ustedes están leyendo el Corán y encuentran el pasaje de los 99 nombres de Dios, no son nombres como Juan, Pedro, Enrique, no. Son 99 atributos. Entonces el Todopoderoso, el que todo lo ve, el que todo lo oye, el que es totalmente misericordioso. Y aquí está la diferencia teológica entre el musulmán y el cristiano. Porque en ese sentido para el musulmán Dios es uno solo y es uno de los preceptos fundamentales del Islam, la unicidad divina, mientras que para el cristiano está la Trinidad. Esa es la distancia enorme entre el Islam y el cristianismo. Sin embargo, a pesar de esta distancia, hay fiestas comunes. Todas las del Antiguo Testamento son fiestas comunes entre el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Entonces, no se puede hablar de una distancia religiosa y de una enemistad religiosa, o de que es que yo le voy a preguntar si usted... la identidad de este nativo, la identidad del habitante de este primer mapa, era simultáneamente las 3. Era simultáneamente las 3. Y lo último, de pronto, sobre su participación, es porque su amigo le dijo que él no puede volver. Resulta que en este mapa del 47 y lo que ocurre al año siguiente, 1948, Israel desaloja en ese momento 900.000 palestinos, que hoy son 4,5 millones, y que tienen prohibido regresar. Ahora, usted ve un palestino en la diáspora y usted dice, yo no puedo volver, pero se entera que acá está viviendo un indígena peruano. Es lo más de distante o el contrasentido más grande. Yo que tengo una tradición de 200 años, de 300 años, de 400 años, no puedo volver y me prohíben volver.
pero resulta que aquí puede ir un tailandés, o un español, o un argentino y puede vivir allá. Sin hablar de esto, ¿no? Que ya de por sí esto ya implicaría un análisis relativamente similar, ¿no? También, pero sería una situación mucho más larga de explicar. ¿Y lo de la salida no violenta? Lo de la salida no violenta. Mi tesis doctoral es lo siguiente, es una ecuación, casualmente. A mí me gusta meterle números a las relaciones internacionales. Y mi tesis doctoral es la identificación de una situación de equilibrio en conflictos. En otras palabras, cuando usted, vamos a poner un término simples, cuando usted tiene una dificultad con su vecino, ¿sí? Pueden haber tres situaciones. O usted tiene más poder que su vecino, o su vecino tiene más poder que usted, o los dos son relativamente equilibrados. Ahora, que tenga más poder nos da dos opciones. Que la diferencia de poder sea mucho mayor o sea mínima, o sea, tiene un poquito más de poder o tiene mucho más poder, ¿sí? Se dividirían los dos escenarios de esa forma. Yo lo que planteo en mi tesis doctoral es que el conflicto palestino-israelí es una situación sin duda donde uno de los dos es más fuerte que el otro y además es exageradamente más fuerte. Y es exageradamente más fuerte porque el sistema internacional le ha asignado una serie de atributos que le dan esa fortaleza, ¿sí? Y tiene una serie de funciones que le convienen a los que asignan los atributos. En otras palabras, Estados Unidos, supongamos, por ponerlo ahorita, le ha asignado a Israel una serie de atributos y funciones. Una función puede ser preservar las zonas estratégicas del Medio Oriente, el petróleo. Esa es una función que Estados Unidos le asigna a Israel, que no se le asigna a Palestina. En este caso la asignación de función es diferencial. Se la asigna a Israel. Y tiene una serie de características distintas. Y entonces ahí vienen, por ejemplo, el tema de las persecuciones que existieron. Déjenme hablarles ya no desde el punto de vista tan académico, sino más bien personal. Efectivamente, yo soy el primero en denunciar las persecuciones que vivió la comunidad europea judía. Pero en este caso camino muy de la mano con un autor judío que se llama Norman Finkelstein, que es estadounidense judío. Y él dice muchas más cosas, pero en este caso dice, hay un problema de enfoque y de interpretación. Porque es que en Europa, en España de finales de 1400, sin duda, los españoles fueron salvajes con los españoles judíos, con los sefardíes. Pero ayer lo veíamos con el doctor Kronfli, en 1492 resulta que la Casa de Castilla y la Casa de Aragón, después de empatarse, lo primero que hicieron fue echar a los musulmanes de allá. Entonces también los musulmanes salieron perdiendo en el siglo XV. Bien. Lo mismo cuando hay persecuciones en Europa Central por parte de los protestantes, por parte de los católicos, lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sin duda negar los campos de exterminio es una necedad, pero resulta que los campos de exterminio no solamente, o sea, la locura nazi no se ensañó solamente con los europeos judíos, los gitanos prácticamente los borraron de Europa, los eslavos, los millones de soviéticos, los millones de alemanes. Entonces, sin embargo, ¿cuál es el problema? Aquí es donde viene Finkelstein. El tema de las persecuciones, el tema del holocausto, le da a Israel, por ejemplo, una oportunidad política fundamental. Y es que le permite blindarse de críticas, por ejemplo. ¿Sí? Normalmente, cuestiona usted un poco lo que nuestro amigo cuestionaba hace un momento, e inmediatamente le van a recibir o le van a llover críticas, que es que usted es antisemita. ¿Ya? ¿Cuál es el punto acá? Una administración política de esta categoría. Y aquí pudieran haber muchas más y pudiéramos demorarnos mucho más. ¿A dónde voy con todo esto? Todos esos atributos que tiene Israel y todas estas funciones que tiene Israel le permiten violar la ley. Hay 89 resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y no estoy hablando de la Asamblea General, que no son de obligatorio cumplimiento, las del Consejo de Seguridad sí. Hay 89 resoluciones del Consejo de Seguridad que se han emitido en función del conflicto palestino-israelí, de las cuales no se cumple ni una. Yo siempre me pregunto, ¿qué pasaría si Irán recibiera una resolución de la ONU, el Consejo de Seguridad, y no la cumpliera? Con una sola que no cumpla. O Siria. ¿Ya? Con una sola estuvieran haciendo operación militar para obligarlo a cumplirla. En el conflicto palestino-israelí hay 89 que no se cumplen. Ustedes toman la agenda de negociación, y la agenda de negociación habla Jerusalén, habla muro, que ya hay un fallo de la Corte Internacional de Justicia, habla asentamientos, habla palestinos en la diáspora, habla temas de recursos,
habla Gaza. Si ustedes toman los puntos de la agenda de negociación y le aplicaran el derecho internacional, no necesitaban negociación, porque el derecho internacional ya tiene caminos para resolver cada uno de los puntos, y caminos muy claros. Por ejemplo, la Convención de Ginebra dice es ilegal el tema de los asentamientos. Si el derecho se cumpliera, resolver el conflicto palestino-israelí por una vía pacífica es absolutamente fácil. Aquí, sin embargo, viene la dificultad. No hay una voluntad política porque el derecho se cumpla. En términos muy simples y en una sola frase, ¿cuál es el camino? ¿Hay un camino fácil para que el conflicto palestino-israelí se resuelva? Sí, que se cumpla el derecho. Pero el problema, la dificultad, no es identificar el factor, es aplicarlo. Eso es lo verdaderamente difícil. Eso es. Bueno. Creo que va a hacer una pregunta. ¿O? Ah. No, es que, doctor Montero, es una pregunta dificilísima para usted. Lo voy a corchar, y es a propósito. Venga. Y yo quería oír esta conferencia porque el título me parecía impresionante, me parecía de una dificultad y de una magnitud extraordinaria. Economía palestina. Y yo dije, ¿pero cómo? ¿En Palestina hay economía? Quiero oír a Montero como sea, porque yo pensar y yo creer que en Palestina hay economía es muy difícil. Sé que hay unos palestinos que trabajan en Israel y que por lo tanto tienen unos ingresos porque allá hay ciudadanos de segunda y hay ciudadanos de primera, y los palestinos ahí son de segunda o de tercera en Israel. Pero esos palestinos, los que trabajan en Israel, tienen una economía. Pero Palestina, si nos referimos a la Franja de Gaza, o esos pequeños espacios que quedan en Cisjordania, economía ahí yo nunca me imaginé que pudiera haber economía. Se pueden hacer estudios económicos sobre la situación económica de esas personas, pero es posible que hablemos de economía en la Franja de Gaza o de economía en Cisjordania cuando, y comparto su criterio, ¿eso realmente es un campo de concentración? Mire, es una economía supremamente particular por la situación, como decían, tan dolorosa, o tan difícil, o tan particular del caso. Gaza. Yo les hablaba del contrabando en Gaza. Eso obviamente, o sea, el contrabando en Gaza es el motor económico de Gaza. Es que, perdóneme Alex, es que usted dijo, hay bancos, sí, pero es un banco israelita. Hay Mercedes-Benz, y uno dice, ¿pero quién lo compra? Pero uno dice, ¿dónde un Mercedes-Benz? ¿Y cómo lo compra? ¿Y cómo se mueven esas calles? Es que no hay calles, es que no hay casas. Claro, algunas casas hay, pero realmente esa masa vive tugurialmente en un escenario vital imposible. Que ellos están ahí es por mantener solamente la idea de que hay una Palestina que existe. Y si han preferido morir esos muchachos de viejos, esperando el bombardeo, claro, a veces con algún pretexto, simplemente para mantenerle la idea al mundo de que hay una Palestina y de que existe esa Palestina. Pero ¿es posible hablar de PIB? ¿Es posible hablar de micro o macroeconomía? ¿Es posible hablar de punto de equilibrio, deflación, inflación? O sea, es que los términos económicos allá ni siquiera son aplicables, porque existe la economía, y la economía es una ciencia que por supuesto mide. Y yo me ponía a pensar, y los datos, la conferencia que usted ha dado, Alexander, me parece espectacular, porque revela la situación de los palestinos, pero lo tenaz es que realmente sí es cierto que se puede... Como un conflicto interno muchas veces, o incluso otras veces lo llama territorios en disputa. No es territorios en disputa, hay un montón de resoluciones de la ONU que aclaran que esos son territorios ocupados, eso no es territorios en disputa y no los puede anexar. Es un territorio que no le pertenece, es un conflicto de tipo internacional entre dos instancias, una que está invadiendo a la otra. Y al ser un conflicto internacional tiene un marco normativo diferente, tiene una forma de interpretar las cosas distinta, tiene algunas cosas que se manejan diferente a un conflicto interno.
Entonces, ¿por qué lo llamo perverso? Porque en últimas lo que se quiere hacer con esta comparación forzada, y lo he dicho varias veces, yo creo que la última vez que lo dije fue en los Andes, en un panel que me llevaron con la embajadora encargada de Israel, con Mical Mayan se llama, y yo les decía, es que al hacer esta comparación obligada, artificial, lo que pasa es que se está jugando es con el dolor de los colombianos, porque es decirle a Colombia, usted va a apoyar a alguien que es igual al que le ha causado dolor durante 60 años, entonces, ¿qué hace tomando partido por Palestina? Y ahí se juega con el dolor de los colombianos, al hacer esa comparación. Colombia es a Israel y algún grupo ilegal es a Palestina, cuando son conflictos completamente distintos. Y la gente que no se aproxima al conflicto y que no entiende que no es un conflicto interno y que no entiende que no es un conflicto religioso, inmediatamente va a caminar de la mano de esta comparación forzada. Uh-huh. Sí. Y te digo sinceramente, yo no creo que en Colombia solamente el problema sea de guerrillas. Sí, hay una iniquidad alarmante, el país es el segundo con Gini más alto, o sea, tú no puedes vivir en un país en paz cuando el Gini más alto lo tienes en tu casa. Entonces, no me refiero a que sean similares, ni lo quiero comparar porque no son situaciones, digamos, diferentes, pero me parece lo conceptual, digamos, que impacta la región. Sí. Impacta al mundo. Entonces, me parece que nosotros de alguna manera cumplimos ese papel que nos lo asigna además un gobierno poderoso, ¿sí? Como Estados Unidos, digamos que somos unos grandes aliados con Israel también. Y nuestra, digamos, falta de organización y de concreción como país, digamos que somos un estado casi que pasivo. Sí. Entonces, en ese sentido te hacía el análisis. Yo sinceramente no creo que el problema de Colombia sea exactamente el mismo. Ah, no. Lo digo sinceramente. No. Aquí hay una inequidad extrema. Claro. Y las inequidades extremas y la pobreza trae, y el desempleo traen pelea, traen conflicto. Entonces, centrar el conflicto colombiano en la guerrilla me parece que no nos da la dimensión. Claro. No estamos haciendo el análisis que corresponde. Sí. No, totalmente de acuerdo. O sea, como en ese sentido es, ¿qué irradia Israel? ¿Qué irradia Colombia? En sectores que son muy ricos, pero que se adolece de equidad. Mira, totalmente de acuerdo. Incluso yo creo que ya estamos por terminar el auditorio o algo. Es un tema de reflexión. Sí. No te digo que sea así o no. Pero estamos hablando de un tema muy importante. Ya vemos que es un territorio muy pequeño, incluye todo el mundo, ¿no? Pero hay una frase que dice, cuídate de odiar a tu enemigo porque terminarás convirtiéndote en él. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo hizo lo que está sucediendo en este momento con Palestina y se hizo de la vista gorda hasta que nos tocó. Después, sabemos que el pueblo judío sufrió, como otros que hemos hablado de los rusos, etc. Finalizando la guerra, nadie los quería, digamos así, y decidieron dejarlos allá, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Yo muchas veces ahora veo a un israelita allá y a veces veo videos y yo digo, es que me parece como hasta nazi, como tratan a los palestinos. Entonces, pues realmente he tenido la oportunidad también de hablar con personas que estuvieron en Auschwitz, judíos, y me cuentan, y es una cosa muy diferente a lo que uno de un israelita hoy en día, y siente hasta vergüenza de lo que está sucediendo allá. Entonces yo pienso que en este momento nosotros digamos, hay una globalización, o sea, los medios, tenemos una responsabilidad también con el más débil, ya sea Palestina, sea África, sea China, lo que sea. Va a llegar el momento en que nosotros como humanidad tenemos que despertar y no solamente pensar que Palestina está sufriendo, sino que está sufriendo muchas partes del mundo. Claro, así es. Perdón, pero no me podría responder. Sí, mira. La reflexión que tiene. Sí. No, que totalmente de acuerdo.
Es más, y tratando como de conceptualizar, le diría lo siguiente: siendo conflictos de origen distinto y de naturaleza distinta, seguramente las consecuencias regionales pueden llegar a ser similares, ¿sí? De pronto sería como la organización general de la propuesta tuya. Exacto. Ahora, no es gratuito, incluso si le queremos meter geopolítica, historia, no es gratuito la ubicación geográfica de cada país, en el extremo regional de algún lado, el sistema de alianzas que tiene, los atributos que un país o un estado líder del sistema internacional le haya entregado a cada uno de los dos países en los dos ejemplos, qué tipo de alianzas tiene, qué relación tiene. Entonces, sí, hay una cercanía en cuanto a las consecuencias regionales de los dos conflictos. Incluso, por esa razón es que se hace esa comparación artificial forzada de la cual estamos diciendo. Concuerdo completamente contigo incluso que el triste conflicto colombiano es supremamente complejo y que también es un error reducirlo a un solo actor. El problema es que a nivel demagógico lo venden así, para generar entonces simpatías con uno o con el otro, ¿sí? En la práctica el conflicto es seguramente más complejo y los retos que tiene Colombia seguramente van a ser mucho más extensos y el proceso de paz ojalá se dé sin duda y llegue a buen término, pero, y ya lo hablo a tono personal, no a tono institucional, Colombia tiene mucho más retos que solucionar además de ese, ¿sí? Pero es una comparación demagógica que se hace y muy simplista desde los dos lados, ¿no? Simplista desde el lado palestino plantearlo de esa forma, como simplista del lado colombiano al analizar el conflicto de esa forma también. Y lo que planteaba usted, sí, o sea, es que no se trata de una simpatía por Palestina. Mire, Colombia ha votado o había votado al menos hasta el 2002 en las Naciones Unidas siempre a favor de Palestina. Y siempre lo había votado no porque ame a los palestinos. Lo había votado a favor de Palestina es porque votaba en una tradición diplomática colombiana que es el derecho internacional. Votaba en función de lo que el derecho dicta. Ahora, ¿qué culpa que el derecho pues favorezca a Palestina? Eso no es culpa de Palestina, el derecho es así y en Palestina está ocurriendo entonces una situación de ilegalidad internacional en cuanto al conflicto, ¿ya? Y esa misma posición de votar desde el derecho debe ser aplicada para el caso palestino y para cualquier otro caso en el sistema internacional donde haya una violación a la legalidad internacional. Totalmente de acuerdo. Usted estaba diciendo algo más... No sé qué sería, seguramente lo voy a pasar por alto, después me acuerdo y voy a lamentar no haberlo recordado ahorita. Muchísimas gracias, excelente discusión, yo estaba seguro que eso se...